Bueno, buenas tardes a todos desde aquí, desde Quito. Sería también un placer estar en México, pero bueno, no me ha sido posible en este momento. Bueno, como comentaba el profesor, este es un tema que también guarda relación con la profesora que me antecedió. Es un poco más específico porque nosotros en nuestra universidad ya logramos medir el empleo de esta IA en el desarrollo de las actividades docentes de nuestros estudiantes, en este caso de medicina, en la Universidad Israel. En este caso yo les voy a presentar una experiencia muy bonita sobre la materia de bioquímica. Los que no son médicos sabrán, tal vez lo han escuchado, que bioquímica es una de las materias más difíciles que enfrenta el estudiante de medicina. Antiguamente nosotros estudiábamos por textos que tampoco incluían muchas láminas, muchas fotografías, por las características de la materia, pero ahora estamos en otro contexto, estamos en la era de la inteligencia artificial y nos dimos cuenta, como decía la profe que antecedía, que puede ser una herramienta muy útil para que el estudiante pueda comprender los conocimientos de la bioquímica y asociarlo más al paciente sano o a la persona sana y al paciente enfermo. En pantalla tienen las personas que colaboraron con este estudio. Yo les comentaba y coincido con la profe que expuso anteriormente que hay mucha información. En esta era del siglo XXI hay mucha información, sobre todo en la carrera de medicina, y esto nos obliga a, a que los tiempos sean más optimizados. Como pueden ver en esta presentación, contamos con laboratorios de simulación, pero no es suficiente para aprender. Necesitamos otras herramientas que nos ayuden y bueno, esto nos motivó a realizar este estudio para ver el impacto que tiene la IA como herramienta pedagógica en esta materia que yo diría que es una de las más difíciles que tiene el médico en el ciclo básico, que es la bioquímica. La IA que utilizamos es IA generativa, por supuesto. Nosotros buscamos algunas plataformas de inteligencia artificial que obligaran al estudiante a llegar a una definición, a conceptos, a respuestas, no que recibieran preelaboradamente la respuesta a los casos. Y así hicimos este estudio con un diseño cuasi experimental porque no tuvimos oportunidad de seleccionar a los estudiantes de manera homogénea, sino que lo hicimos según estaban matriculados y lo hicimos entre los meses de octubre y el principio de este año. Creamos dos grupos de estudio, un grupo de estudio con 20 estudiantes donde aplicamos este protocolo de IA socrática que fue el que seleccionamos y lo comparamos con un grupo tradicional control donde se planteaba la materia de manera tradicional, el docente frente al aula, los libros de texto, el laboratorio de bioquímica. Y entonces, en la metodología, pues primero evaluamos a todos los estudiantes a ver qué conocimientos tenían básicamente del manejo de la tecnología. Y en una segunda fase ya implementamos el protocolo, donde cada semana al grupo de estudios le asignamos una instrucción, llamado también PROM, que estaba diseñada para interactuar con una IA que iba a simular un paciente con alguna enfermedad que tuviese su origen en una falla bioquímica. Ahí la IA siempre iba a actuar como un tutor, pero a la vez íbamos a tener una retroalimentación de lo que estaba haciendo incorrectamente el estudiante. Por supuesto, al grupo de control no se le asignó ninguna herramienta de IA, sino que siguió estudiando de la forma tradicional, como yo les comentaba. Al final hicimos una evaluación donde hicimos un post-test de conocimiento y ya de evaluación de las competencias prácticas. Trabajamos sobre todo con estas dos herramientas, con el ChatGPT Plus y el Perplexity, uno para buscar sobre todo evidencia y en el caso del cloud que también se pudo utilizar, nos era muy favorable para facilitar el razonamiento lógico de los estudiantes. Medimos a través de la plataforma de nuestra universidad los tiempos en que el estudiante interactuaba y qué calificaciones obtenía en la resolución de los casos y utilizamos como instrumento algunas escalas para ver la satisfacción con el trabajo, cuestionario, la rúbrica siempre de las evaluaciones. El protocolo se aplicó en una primera fase,
que nosotros le llamamos configuración del rol de la IA. Le orientamos a los estudiantes que ajustaran su IA para que no diera una solución de inmediato, dándole la siguiente instrucción. La instrucción fue la siguiente: actúa como un profesor experto en bioquímica y un tutor socrático. Tu objetivo es ayudarme a resolver un caso clínico simulado de bioquímica. No me des la respuesta directa, preséntame el caso clínico paso a paso y espera a que yo analice cada parte. Si cometo un error, guíame con preguntas sobre las rutas metabólicas involucradas. ¿Por qué la importancia de un tutor socrático? Ya le comentaba algo. Aquí la IA va a actuar de manera tal que guíe el pensamiento a través de una cascada de procesos que pueden ser preguntas, cuestionarios, ejercicios, para que el estudiante llegue a una respuesta. Nunca íbamos a permitir que la IA fuera totalmente reproductiva, una simple respuesta a las preguntas, sino que el estudiante tenía que entrenar su conocimiento, por eso le llamamos que es una IA generativa, no es reproductiva. Después hicimos en una segunda fase, le llamamos fases de ejecución y análisis, donde primero en una fase A íbamos a la identificación. Por ejemplo, a partir del caso, el estudiante colocaba: voy a identificar los metabolitos alterados según los niveles de glucosa, lactatos, enzimas. Sospecho que la ruta metabólica afectada es esta. Entonces colocaba el nombre de la ruta donde estaba la afectación, la lesión o la enfermedad. Entonces preguntaba: ¿es correcto este racionamiento basado en la regulación de la enzima clave? Y entonces en un paso B íbamos a la fisiopatología. Le orientábamos: explícame mediante una analogía sencilla, perdón, cómo la deficiencia de tal enzima afecta la producción de ATP en el paciente y cuáles serían las vías alternativas para tratar de compensar esa lesión. Por último, en una fase 3, que le llamamos fases de consolidación, pues aquí la instrucción sería: por ejemplo, ahora que hemos resuelto el caso, genera un cuadro sinóptico comparativo. Es decir, que aquí vamos a consolidar el aprendizaje de nuestro estudiante. Genera un cuadro comparativo entre el estado metabólico normal y el patológico. Genera 3 preguntas de opción múltiple para evaluar si comprendí la importancia de los cofactores en esta pregunta específica. Así, les abordamos algunos prompts también más específicos de la materia. No se los voy a explicar porque ya les he comentado. Limitamos a los estudiantes a que no copiaran y pegaran, ¿m? Sino que el estudiante él mismo escribiera sus deducciones mientras la IA pudiera corregir. Estuvimos al tanto de las alucinaciones de la inteligencia artificial. Para los que no conozcan, recuerden que la IA también se puede equivocar, les puede dar una respuesta gramaticalmente perfecta, que a usted le parezca correcta o convincente, sin embargo es falsa y no tiene que ver nada con la realidad. Nos pasa como, por ejemplo, cuando mandamos a la IA a que nos haga un dibujo y, por ejemplo, coloca una persona con 3 manos, con 2 cabezas. Son las alucinaciones de la IA. Y por último, al estudiante le pedimos que siempre registrara su inicio y fin de interacción para ver la rapidez del aprendizaje. ¿Qué importancia logramos como ventajas de ver en este estudio? Bueno, un aprendizaje más activo, donde ya el estudiante abandona ese rol de receptor pasivo de información. También la personalización, porque la IA adapta el nivel de complejidad a cada estudiante, que es lo que llamamos andamiaje pedagógico. Según las preguntas, pues la IA pues, se puede dar cuenta del nivel de conocimientos que tiene el estudiante. Y por último, la seguridad, ¿eh? Al estar preconfigurada como un tutor socrático, ella siempre iba a evitar regalarle esas respuestas al estudiante sin que éste realizara un esfuerzo cognitivo. Les traigo 2 cuadros para que vean, por ejemplo, aquí las calificaciones de los estudiantes, donde aplicamos nuestros cuestionarios a través de IA. Obtuvimos calificaciones más altas, 9.4 de promedio. Los estudiantes que se quedaron con el método tradicional docente, 7.8 de promedio de calificación. El tiempo que necesitó para estudiar el grupo de estudio, 4,5 horas, un poco mayor
en el grupo control. El tiempo de respuestas a las dudas fue instantáneo, mientras que en el otro demoraba más, tenía que esperar por el docente. A manera de conclusiones, pues comentarle que estamos seguros que la IA generativa es capaz de crear casos clínicos, sobre todo en medicina, de alta complejidad, que nos van a servir como fuente entre la teoría y la práctica, entre la aula de la universidad y el hospital donde está el paciente. El grupo de estudio desarrolló un nivel de razonamiento y retención de conceptos muy superior al método docente tradicional. Y eso estuvo validado por las evaluaciones académicas de los estudiantes. Y por último, pues la implementación de la IA mejoró también el aprovechamiento del tiempo, una reducción de casi el 30% del tiempo que necesitaban nuestros estudiantes para adueñarse del conocimiento, y esto nos permitió, por supuesto, cumplir con mayor rapidez y profundidad el cumplimiento del sílabo de la materia. Hasta aquí entonces la presentación. Estamos muy contentos con el resultado de nuestro pequeño grupo de estudiantes y estamos deseosos por continuar con una muestra mayor y con un estudio superior en este sentido. Muchas gracias.